Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Si vas a la vidriera de la librería, te encontrás con el libro que dice Recalientes. Hay como un dibujo que donde se ven llamas y un megáfono. Está buena la representación. Recalientes porque el libro alude a la necesidad urgente de atender la problemática del cambio climático. El megáfono porque necesita activación. La activación es una de las columnas tan fuertes del momento que vivimos. Y el fuego, bueno, porque tiene una directa relación con lo que estamos hablando. Marina Aysen, Pilar Assaef y Laura Rocha fueron las autoras. Vamos a hablar con Pilar, una de ellas, esta mañana. Buen día, ¿cómo estás, Pilar? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muy buen día. Bien, por suerte, ¿vos? Bien, muy bien, con ganas de intercambiar un poco. El libro se devora rápidamente, es un libro que tiene un formato muy atractivo y además lo que incluyen, decía un poco antes en el arranque, habla sin eufemismos del tiempo que vivimos, ¿no? Y vos estuviste en la COP, en el nuevo encuentro mundial para que los gobiernos puedan encontrar soluciones comunes. Después de haber escrito este libro, con este diagnóstico, con estos sucesos tan contundentes, e ir allá a encontrarte con los negociadores y con quienes tienen que hacer, es decir, con quienes de algún modo motivan nuestra calentura, ¿qué es lo que te pasó? A ver, son como dos niveles de conversación muy distintos, ¿no? Las cumbres del clima, que ahora se hizo la número 27, digamos, ya llevamos 30 años de negociaciones climáticas, lo cual es un montón, pero también es muy poco si pensamos en la geología de la Tierra, y es mucho pensando en todos los cambios que hubo en estos 30 años, ¿no? Uh-huh. Porque cuando en el 92, cuando se crea esta agencia de ONU y que hoy tiene membresía casi universal, digamos, son 196 países más la Unión Europea que se juntan anualmente a tratar de encontrar soluciones para frenar el calentamiento global y frenarlo a un límite que nos permita seguir con un horizonte habitable de tierra, ¿no? Digamos, es muy difícil siempre, porque encontrar consensos entre 200 partes es muy difícil y se requiere de una ambición y unos niveles de cambio que no todos están dispuestos a hacer. Pero bueno, el libro trata de ampliar un poco la conversación, porque si no, vamos a estas cumbres y quedan en las personas que van a estas cumbres, que algunos de los temas que se tratan son demasiado técnicos, ¿no? Y estamos hablando de cosas desde muy grandes a muy chiquitas. Y el libro lo que plantea es un poco abrir la conversación para que esto sea parte del debate de todo, porque esta es una decisión que nos compete a todos. Digamos, el futuro del planeta y el presente del planeta, porque la crisis climática ya no plantea un futuro distópico, por ejemplo, plantea un presente distópico en muchos lugares del mundo. Es algo que nos toca a todos, aun cuando no entendamos que nos toca. Y un poco el libro lo que busca es empezar a unir esos puntos y entender cómo en tu hoy, en donde estés, en tu economía, en el reconocimiento de tus derechos, en lo que hace a tu día a día, la crisis climática sí te está impactando, y por eso es necesario preocuparse, pero también ocuparse, digamos, sin caer en el nihilismo, porque todavía hay tiempo de hacer, pero necesitamos empezar ya y necesitamos estar convencidos hacia dónde queremos ir. Sí. Lo que escriben tiene una contundencia mayor a la conversación, al menos inicial, de esta moderación en la mañana. Dice, la mayoría de los gobiernos solo se acuerdan de la emergencia climática como problema cuando se sienten desbordados por un fenómeno brutal, como un incendio incontrolable o una sequía prolongada que ahonda la crisis económica. Pero es como echarle la culpa a Magoya, a nadie. ¿Cuándo empezarán a asumir en serio la responsabilidad que les cabe en esta historia? Es hora de que como sociedades
empecemos a plantear esa pregunta y a exigir también respuestas contundentes. Leo esto y se parece mucho a una interpelación bien dura que hacen las tres. Y sí, porque aparte, digamos, pasamos un ejemplo concreto en Argentina hace muy poco, que fue en 2018, se acordarán todos, y vos, Sergio, en particular, de la sequía que hubo en la Argentina, que impactó en 1,5 puntos del PBI. O sea, así de fuerte fue la sequía que nos impactó, que fue durante el gobierno de Macri y fue lo que motivó también volver al FMI y bueno, un montón de procesos que estamos viendo hasta hoy. Y fue tan fuerte la herida económica que esa sequía que tiene es uno de los impactos de la crisis climática. Obviamente nunca se puede hablar de una sola causa a este tipo de situaciones, ¿no? Hay un ecosistema de situaciones que llevan a una sequía tan fuerte y tan cruda como la que se vivió en Argentina en 2018, pero bueno, impactó fuertísimo en el PBI. Llevó a que Argentina tuviera que salir a los bancos multilaterales en busca de dinero. Y yo me acuerdo, es unos días después, cuando se estaba hablando de la crisis, cuando el presidente en ese momento, Macri, estaba hablando de lo que estaba pasando, menciona a la crisis climática, diciendo, bueno, esto no tiene nada que ver con nosotros, es la crisis climática que nos bajó esta circunstancia y lo único que podemos hacer es lidiar y tratar de lidiar con las consecuencias. Y me acuerdo que dijo que una de las formas de lidiar con las consecuencias era profundizar el modelo extractivo, digamos, poner más incentivos en vaca muerta, que es petróleo, gas no convencional, como todos sabemos, pero, digamos, las bases de la crisis climática están en el uso de los combustibles fósiles, que son los principales emisores de gases de efecto invernadero, que son los gases que generan el calentamiento global. Entonces es casi como un ciclo vicioso. Y ahí es donde tenemos que empezar a apuntar. Si vos estás diciendo que esto es culpa del cambio climático, no lo puedes seguir alimentando en comillas como si esa fuera la solución al problema, porque eso lo único que va a hacer es que el problema se agudice. Eso es parte del analfabetismo ecológico de la clase política en general, de derecha, izquierda y centro. Sí. Estamos usando un ejemplo puntual con la presidencia de Macri, pero digamos, no es el único político que orienta sus decisiones de la misma manera. Estás escuchando a Pilar Asef, una de las autoras del libro Recalientes, de mucha actualidad, con hechos históricos, anécdotas personales. Las tres son periodistas, análisis y perspectivas sobre el tema más importante que tenemos a resolver en este primer cuarto del siglo XXI. Pilar, te habla Marina. El libro es muy claro, tiene un lenguaje que de alguna forma quita el tema de lo puramente científico y muchas veces, digamos, las empresas nos confunden con determinados términos, justificando un montón de cuestiones. Y ustedes son tres mujeres, ¿no? Y me parece muy significativo que este libro que nos abre esta puerta, digamos, a todos, está hecho por tres mujeres. ¿Qué rol tienen las mujeres hoy en todo esto? Hola, Marina. Bueno, las mujeres siempre tenemos una cuota de liderazgo en estos espacios, ¿no? Siguen siendo, digamos, si hablamos, por ejemplo, en lo que fue la cumbre del clima, sigue siendo, hay creo que 60%, casi 70% siguen siendo hombres los negociadores. Pero digamos, las mujeres están aportando mucho desde las soluciones y desde la innovación en esas soluciones y desde los territorios. Hay un montón de cosas que se están haciendo, desde huertas que buscan adaptar a comunidades a la crisis climática y a tierras más áridas para que puedan seguir comiendo, no sé, comunidades indígenas, desde lugares de liderazgo dentro de las negociaciones o en comunidades más vulnerables. La verdad que hay mucho espacio para las mujeres para liderar y hay muchos ejemplos que te podría citar de cosas muy hermosas que se están haciendo y muy innovadoras.
Citalos. En este libro en particular, comenté algunas, digamos, hay comunidades indígenas en el Gran Chaco, en la parte boliviana, donde hay mujeres que están haciendo huertos porque, digamos, la sequía es tan fuerte que no pueden depender de otros recursos para poder alimentar a sus familias, y a partir de eso no solo es el trabajo que se está generando, sino también están alimentando a sus hijos, a sus nietos, a sus parejas. Ayúdanos, Y es completamente colaborativo. Pilar, ayúdanos un poquito, porque me parece que esto que acabas de mencionar tiene que ver con una narrativa que hay que volver a desarrollar o fortalecer. Cuando se citan estos ejemplos desde el establishment de la comunicación, inclusive de las conversaciones, se dice, bueno, pero esos son proyectos a escala. La conducta de los varones pareciera que está ligada siempre a los grandes proyectos. Cuando se habla de las mujeres, se habla de una huerta, de los hijos en una comunidad determinada, y los varones hablan de los grandes proyectos, de los grandes gasoductos, de la gran economía. Ustedes en el libro, leo un fragmento pequeño, ponen en 1959 el Instituto Americano del Petróleo, el API por sus siglas en inglés, celebró su primer siglo de vida con un evento en la Universidad de Columbia llamado Energy and Man, al que asistió una concurrencia masculina y empoderada que vestía trajes de galas con moñitos. Esos señores que entonces usaban moñitos, hoy siguen usando traje y corbata, hablan en universidades e insisto, y son los que construyen los caminos, la infraestructura, como los grandes proyectos, la gran escala. ¿Qué es lo que hay que acomodar en esta narrativa que pueda relacionar tu ejemplo, el de recién, con todo esto que pasa en el mundo de los varones? A ver, es difícil para mí siempre generalizar, porque así como te cité un ejemplo de mujeres, te podría haber citado uno de hombres, y así como hay liderazgos masculinos muy dañinos, también hay otros que son positivos. Sí, esto creo lo damos por cierto. Vamos al hueso. A ver, nosotros hablamos mucho de transición justa, de transición energética, de transición hacia economías no carbónicas o bajas en carbón. Parte, digamos, porque siempre se habla de la transición, en realidad son muchas transiciones que se necesitan dar, en algunos casos que ya se están empezando a ver, en otros casos que quizás vamos a empezar a ver pronto, si todo funciona bien. Pero bueno, parte de esas transiciones y esas transiciones justas hacia sociedades más equitativas, porque en realidad la crisis climática también es una oportunidad para repensar qué es lo que estamos haciendo y por qué llegamos hasta acá. Digamos, sí. No, la crisis climática no es simplemente, y no, vamos a decir, no es meramente gases de efecto invernadero ahogando la atmósfera. Digamos, hay muchas causas y hay muchos síntomas que nos traen acá, y básicamente esto nos está diciendo que estamos haciendo bastantes cosas mal. Uh-huh. Y entre las transiciones que se necesitan dar es claramente una transición de las masculinidades y de las mentalidades. Digamos, hay algo que tiene que cambiar en esa esfera también, y que en algunos casos se empieza a cambiar, digamos, y no, digamos, mal estaríamos respondiendo a esta crisis si lo único que hacemos es un recambio tecnológico, que cambiamos fósiles por grandes granjas eólicas o solares o cualquier fuente energética renovable que tengamos en nuestros territorios. Esto va mucho más allá. Se trata de construir sociedades más equitativas, más justas, no solo en términos de vulnerabilidad y pobreza, sino también de géneros. Y no solo hablando femenino masculino, géneros con ese. Pilar Acef esta mañana nos está invitando a mirar la crisis de un modo transversal, incluyendo ahí todo, una reformulación de todo lo que hacemos.
Pilar, volviendo al tema de las mujeres y su trabajo en las comunidades, tengo entendido que son las mujeres las más afectadas por los temas que hacen al cambio climático, más que los hombres justamente por esto, porque son las que están trabajando en todo este tema. Sin embargo, ¿serán las que pueden salvar esto? En general, cuando hablamos de comunidades, de las comunidades más vulnerables, ¿no? Las mujeres, digamos, estoy simplificando muchísimo, pero tienen una mayor vulnerabilidad también porque son las que se quedan en casa. Y después, Sí. húmeda con todo lo que eso implica a nivel salud, son las que quedan ahí, con lo cual son las que tienen más vulnerabilidad, son las que tienen que atender, no sé, si hay una sequía, son las que tienen que ir a buscar agua a no sé cuántos kilómetros de sus casas para poder abastecer de agua a sus hogares. Digamos, hay como una doble vulnerabilidad, y esto sin tocar todas las inequidades que sabemos que existen y que afectan según país y comunidad de forma diferente a las mujeres. Está el libro para seguir ahondando. Igual interesante lo que planteas en el final. Creo que si bien hace falta reconocer toda esta matriz de varones, el mundo que viene necesita ser construido por todas y todos, por todos los géneros, como mencionaba recién Pilar Assef, ¿no? Obviamente, toda esta energía femenina, esta inteligencia femenina, me parece que hay que incorporarla de manera decisiva a las decisiones, pero no podrá ser solo con las mujeres, ¿viste? Nos vamos a privar otra vez, vamos a hacer lo que hizo el patriarcado, de privarse de toda la riqueza de lo femenino, nos vamos a privar de la riqueza de lo masculino o del intercambio con lo masculino. Ahí hay que encontrar, me parece, como el sano equilibrio, ¿no? Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.